Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a continuar con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. La diferencia entre una tabla dinámica y un gráfico dinámico significa que voy a tener en la primera, en la tabla, una tabla. Y en la segunda tengo la tabla más el gráfico dinámico. Vamos a iniciar siempre con tablas dinámicas para continuar con otras variables que podemos tomar en cuenta. Esto depende, por supuesto, de los datos que yo tenga. Vamos a colocar el puntero en código o puede ser que el título o el puntero no esté en el título código, pero esté en algún lado de nuestra tabla o dentro de nuestra tabla, también es posible. Sin embargo, dependiendo la versión, se recomienda que siempre esté al principio. La voy a colocar acá en cualquier cargo, por ejemplo, acá en el docente. Luego me voy a la pestaña Insertar y voy a buscar la opción de tabla dinámica. Mi versión, que es Office 365, tiene Pivot Table, que es lo mismo. Le damos un clic y acá nos dice que de qué tabla o rango vamos a tomar los datos. Entonces voy a dar clic. Nos habla desde datos externos de origen si los voy a tomar de otra hoja, pero en este caso los vamos a tomar de la que tenemos acá. Le damos clic, nos muestra una ventana de tabla dinámica. Seleccionar un rango, ya el rango nos lo está mostrando acá. Luego elegimos nueva hoja de cálculo. También puedo hacerlo en la hoja existente, pero yo lo quiero en una hoja nueva. Entonces simplemente le doy a aceptar, me traslada a una hoja nueva, me va a mostrar una tabla dinámica. Me dice tabla dinámica 2 porque anteriormente habíamos hecho la tabla dinámica 1. Me muestra los campos de la tabla dinámica. Me muestra también el área de filtros, columnas, filas y valores. Dentro de columnas y filas simplemente es la posición de la información. Filtro nos permite filtrar algunos datos y valores nos permite realizar algunas funciones. Para ello vamos entonces a iniciar. Siempre vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, queremos saber cuáles son los cargos que yo tengo y qué edades, o cuál es el promedio de edad que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, si yo activo cargo, me dio este listado de los cargos, por supuesto seleccionados. Es decir, los cargos se repiten, pero me va a tomar únicamente un cargo. Vamos a tomar el género. Si yo coloco género después, vean cómo me queda desordenado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a tomar género, luego le doy clic a cargo y me van a quedar de esta manera, se ve mucho mejor. Entonces, siempre se recomienda que se tome la variable más corta. En este caso, tomamos género, luego vamos a colocar cargo. Pero, ¿qué me interesa? Yo no quiero saber cuántas personas hay por género y por cargo. Lo que necesito saber es cuál es el promedio de la edad que estamos manejando dentro de cada uno de los cargos. Y por supuesto, el género. Voy a seleccionar edad. Vean que edad se colocó en valores. ¿Por qué se coloca en valores? Primero porque la edad está en datos numéricos, pero automáticamente me dice suma de edad. La edad no la podemos tomar como una suma, tiene que ser siempre un promedio. Entonces le doy clic a suma de edad, me despliega un listado de opciones. Voy a utilizar la función configurar de campo de valor, configuración de campo de valor, le doy clic y acá podemos ver todas las funciones que podemos utilizar. Sin embargo, lo que yo necesito es promedio. Selecciono promedio, le doy a aceptar y ahora lo que yo tengo es un promedio de edad. Vamos a quitar los decimales, nos vamos a la pestaña de inicio. Acá en número tenemos el área para aumentar y para disminuir. Vamos a dejarlo sin decimales. Vamos a centrar acá nuestros datos y ahora podemos notar que el promedio que estamos manejando o el promedio general para femenino y cargo es 34 y para administrativo 35, auxiliar administrativo 34, contador 31, los directores están en un promedio de edad de 30, el gerente 29. Entonces, por ejemplo, acá uno se podría preguntar y decir, bueno, ok, el gerente es más joven que algunos de los puestos que tengo acá. En esto estamos hablando para el área de cargo y cargo femenino
y estamos notando que el gerente de producción tiene 29 años, por ejemplo. Para masculino, el promedio general es 34. Y podemos notar, por ejemplo, que el gerente de calidad tiene 33 años. Bien, como pueden notar, o sea, así de manera fácil, sencilla, ya tenemos una tabla. Si nosotros hacemos algún cambio en nuestros datos generales, es decir, por ejemplo, supongamos que yo me equivoqué en la fecha de nacimiento de alguna de las personas, por ejemplo, acá con Saúl. Si yo le escribo acá, por ejemplo, que la fecha de nacimiento fue de 1999, esto no está actualizado dentro de mi tabla, dentro de mi nueva tabla. Al momento que yo quiero actualizar esos datos, noten, tenemos la opción de tabla dinámica y acá en la barra de herramientas, en el área de datos, tenemos actualizar y actualizar todo. Vean que va a ser un cambio. Si lo doy a actualizar todo, algo se movió dentro de mi promedio y me hizo un cambio por acá. Es así bien rapidito. Pero cualquier cambio que se haga en la base principal, nos vamos a la tabla dinámica, nos vamos a analizar tabla dinámica, o puede hacer que a usted le aparezca diseño de tabla dinámica, buscamos actualizar y actualizar todo. Muy bien, vamos a colocarle entonces tabla dinámica 2. Y esta es la tabla dinámica 1. Para cambiar el nombre podemos dar clic derecho, cambiar nombre y escribimos el nombre de la tabla. Para salir de acá le damos intro. Vamos a colocarle bordes a nuestra pequeña tabla. Ya habíamos hablado anteriormente sobre cuál es la función de las tablas dinámicas y pues efectivamente nos permite poder encontrar información viable de forma estadística y más rápida. Podemos notar acá tenemos 34, acá en este caso tenemos un total de 34 datos. Perdón, 34 de promedio. Ahora, queremos saber cuántos datos o cuántas personas hay, ya lo habíamos visto anteriormente. Podemos arrastrar cargo para el área de valores y ahora sí puedo saber que tengo 114 empleados y que tengo 68 en femenino y 46 en masculino. Pero usted a todo esto dice, bueno, quiero saber, por ejemplo, el salario máximo que están ganando acá los cargos. ¿Podríamos activar una columna más? Claro que sí. Podemos tomar el salario, le damos clic a cuenta de salario. Vamos a bajar acá un poquito. Damos cuenta de cargo, suma de salario, le damos un clic. Configuración de campo de valor. Y podríamos decirles que nos dé el máximo. Le voy a aceptar y ahora lo que tengo es el salario máximo. Si le pedimos que sea el mínimo, le volvemos a dar clic acá. Configurar campo de valor. Mínimo. Y nos muestra el mínimo. De esta manera podemos hacer ciertos cambios. Bien, vamos a trasladarnos para gráficos dinámicos. La diferencia entre un gráfico dinámico y una tabla, vamos a anotarlo ahorita. Vamos a dar clic al principio de nuestra tabla. Vamos a insertar y nuestro gráfico dinámico ya aparece dentro del área de gráficos. Si usted tiene una versión anterior, dentro de la tabla va a encontrar gráfico dinámico, pero acá ya tenemos el gráfico dinámico. Le doy clic, de la misma manera me muestra el rango, me dice nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tengo un gráfico, pero además siempre voy a contar con la tabla dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico normal y un gráfico dinámico? Pues es demasiada. ¿Por qué? Porque un gráfico, si yo vengo en este momento y lo hago por nombre, esto es un montón de datos. Y entonces yo tengo la opción de utilizar ciertas variables. Vamos a utilizar variables más cortas, porque acá, por ejemplo, si yo le doy clic a salario base, vean cómo se ve el gráfico. Pero si yo quito los datos seleccionados y lo hago, por ejemplo, por cargo.
los cargos son menos, ¿sí? Y ahora sí voy a utilizar el salario base. Recordemos que un gráfico, si no tiene datos numéricos, pues definitivamente no es un gráfico. Y acá ya podemos ver el salario base por cargo, pero usted dice, bueno, yo quiero ver el género. Bueno, activemos género. Entonces ahora ya estamos haciendo una mezcla. Voy a activar primero género. Vamos a poder colocar primero género. Vamos primero género. Y acá me va a ordenar, me está mostrando los datos en la tabla. Luego le decimos que nos muestre el cargo. Me queda más ordenado. Recuérdense que también tiene mucho que ver el orden de la información. Ahora vamos a agregar salario base. Y nuestro gráfico quedaría de esta manera, un poco más ordenado. Cuando tomamos la variable más corta, nos va a mostrar de forma ordenada la información. Voy a seleccionar, voy a ampliar un poquito. ¿Puedo hacer cambios dentro de mi gráfico? Claro que sí, usted le puede dar doble clic. Nos vamos a análisis del gráfico dinámico. También tengo para actualizar la información, pero en este caso nos vamos a ir al área de diseño. En el área de diseño podemos ir a cambiar colores. Seleccionamos algún color. ¿Sí? Podría colocarle algún diseño, pero no tiene sentido porque tenemos una tabla. Tenemos un resumen. Este resumen nos permite a nosotros poder analizar la información que acabamos de colocar. Vamos a colocar signo de moneda. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Voy a cerrar esta ventanita. ¿Cuál es la diferencia entonces de un gráfico dinámico? Otra cosa importante es que tengo botoncitos de filtro. ¿Para qué? Para ser dinámico en el momento de presentar la información. Si a mí me dijeran, muéstreme únicamente el género masculino, le doy chequecito y selecciono solo femenino. Y quito M. Vamos a quitar acá M, me sigue mostrando las dos M ahí. Pero ya está actualizada. Veamos entonces, quité la M y solo dejé la F. Quiero regresarlo, me muestra acá el puntero en el puntero hay un filtro, quiere decir que hay un filtro. Los vamos a colocar de nuevo todos. Listo. Voy a cerrar esta ventanita. Vamos a darle doble clic acá y le vamos a colocar salario promedio por género y cargo. Bien. ¿Qué sucede si yo cerré la ventana de mis datos de la tabla dinámica? Nos vamos a análisis de gráfico dinámico. Buscamos lista de campos. ¿Sí? Si yo la cerré, le doy clic acá a lista de campos y nos va a mostrar la lista de nuevo. Muy bien. Los datos que yo quiera agregar simplemente voy activando. Vamos a cambiarle el nombre, clic derecho, cambiar nombre, le vamos a colocar gráfico dinámico. No olvidemos que nosotros tenemos estas 4 áreas. En el gráfico ahora me dice leyenda de serie, y la leyenda de serie pues es básicamente los títulos que nosotros vamos a colocar. Pero acá ya tenemos en los ejes, tenemos género y cargo, que son los datos textuales, y en valores tenemos la suma de salarios. Nos vemos entonces en un nuevo tutorial para continuar realizando muchas más funciones en Excel.